y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar del aluminio que se viene. ¿Cómo están, mis queridos flipadores? Bienvenidos a este nuevo podcast de aluminio que tengo para ustedes. Espero que le estén pasando muy bien en este día y que hayan tenido una semana espectacular. Yo sé que ustedes, como amantes del aluminio, van a agradecer la información que les traigo, porque ciertamente esta cosa se está poniendo color de hormiga. Así que si vas en el carro, si estás con la piba, si estás en la casa, en donde quiera que estés y a la hora que escuches este podcast, date cuenta que ya ha pasado un día más de esta información. Bien, vamos a iniciar y vamos a arrancar con esto. Hace unos meses yo leí el libro de Liu Elizondo, que se ha vuelto, por si no lo sabes, Liu Elizondo escribió un libro llamado Imminent, y este personaje se ha vuelto un referente incómodo de la divulgación del UAP, ¿no? de los ovnis, de los UFO, de los flipantes. Ha comparecido ya 2 veces ante el Congreso de los Estados Unidos, hace unos días lo volvió a hacer. Él fue funcionario del Pentágono y trabajó en lo que él llamó la recuperación de tecnología no humana, junto con otros insiders como son David Grush y otros más, que vamos a hablar más adelante. Él fue uno de los primeros que dio el paso para mostrar que lo que muchos llamaban conspiración en realidad había dejado de ser conspiración ya hace una década. Es algo más serio que está ahí, decía él, que debe ser sacado a la luz. Debe decirse también que hay gente que afirma que Liu Elizondo, así como otros insiders, en realidad son contratados por el mismo Pentágono para crear una narrativa alterna a la que se venía manejando respecto al fenómeno UAP, y así va a ir condicionando a las personas para un fin muy específico. ¿Será cierto o no será cierto? No sabemos, eso te lo dejo a tu criterio. Lo que sí es verdad es que la información sobre el UAP se maneja de una forma muy compartimentada desde mediados del siglo XX, es decir, incluso quienes saben algo al respecto de este famoso fenómeno de las esferas flotantes y de los grises flipantes y todo, lo saben por fragmentos. Y si se llegase a abrir todo, como lo dice David Grush, unir los puntos tomaría años para crear una narrativa oficial, porque está tan fragmentado que en realidad lo que tenemos son migajas. Por eso las revelaciones van saliendo en partes, 3 o 4 datos duros que dicen por ahí, luego otros 2 datos duros, y lo que está tratando de hacer en el Congreso de los Estados Unidos es que se revele toda la información para poder empezar a unir los puntos, lo cual obviamente llevaría muchos años más. Bien, el resto siempre va a quedar detrás de la cortina del poder. El Congreso de Estados Unidos abrió oficialmente la caja en el 2023 y testificaron trabajadores del Pentágono, del USAF, de la Marina de Estados Unidos como David Grush, Grace, Fravor, Liu Elizondo, y empezaron a hablar de recuperaciones, de programas de inteligencia no humana, de tecnología inversa, etcétera, etcétera. Y en este teatro, por supuesto, ellos decían que hay jerarquías, ¿no? Algunos están más cerca de la fogatita, guardan lo que tienen para los suyos como una suerte de moneda de control, una carta de poder, un as bajo la manga. Y ahí, justamente ahí, aparece Liu Elizondo. Liu Elizondo llamó a su libro Imminent y lo sacó en el 2024, y muchas cosas las dice en clave. Pero en una entrevista afirmó que él está preparando un búnker en Wyoming, en Estados Unidos, porque lo vincula con un posible evento geofísico cercano a 2027. Ahora, dice que esto algunos lo puedan considerar torpe o estúpido, pero también tiene una forma pragmática de verlo. Dice, en Estados Unidos hay muchas tormentas, muchos tornados, etcétera, etcétera. No es la única vez que el señor Elizondo habla en estos términos, pero efectivamente ahora se sabe por sus propios labios que él está preparando un búnker, y otras personas más se han sumado a este cuento. Ahora, aquí entra en la escena un personaje llamado Avi Loeb. Avi Loeb, uno de los astrofísicos más populares en el día de hoy, el cual se está jugando su reputación como astrofísico de Harvard
defiende que algunos objetos interestelares podrían ser tecnología extraterrestre. ¿Y qué tiene que ver Avilov con el señor Elizondo? Todo. Y de verdad que vas a empezar a atar caos justo como yo. Avilov, cuando habla, ¿no?, es muy prolífico escribiendo. De hecho, tiene 2 bestsellers que refieren sobre la vida extraterrestre, como astrofísico de Harvard y como uno de los que están liderando hoy por hoy a nivel mundial el asunto del mapeo del universo. El señor Avilov, muchas veces que escribe y dice cosas, cruza la línea cultural con ensayos donde imagina a un mesías extraterrestre. Y el entrecruce de ideas en este tema es inevitable, no solamente para él como astrofísico, sino también para la persona de a pie. Lo verdadero, lo especulativo, lo religioso, lo político, todo termina en la misma mesa mezclado. Entonces, esta fascinación que se tiene con el fin, que ahorita vamos a seguir con Avilov, ha llevado a no pocos a construir escenarios muy complejos donde se imaginan el fin de muchas formas. Ahora mismo nosotros nos estamos imaginando el fin, obviamente, con el contacto extraterrestre, pero no siempre fue así. Desde Cristóbal Colón con sus famosas profecías, pasando por Isaac Newton, Juan Wesley, Joaquín de Fiore en la Edad Media, Hans Hut en Anabaptista, Margaret MacDonald, es decir, un sinfín de místicos de todos los tiempos. Se sumaron los incas, los mayas, los aztecas, las profecías Hopi, las de Nostradamus, las de Baba Vanga, los dibujos de Parravicini, las especulaciones de todo tipo, siempre entrecruzan el límite entre lo espiritual, lo social, lo psicológico, y a ello se suma que ahora se suma el límite científico. Es como si por más inteligentes que fueran o más torpes que fueran los seres humanos, están atravesados por el hecho del fin. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, punto A, punto B, todo tiene un fin, todo es lineal, y todo esto se va mezclando en el contexto de sus propias ideas religiosas. Pensemos, por ejemplo, en el último caso, y aprovecho para decir que lo que está en boga en este momento, el último caso es que hace unos meses un objeto interestelar apareció en nuestro sistema solar, y esto es bastante raro, porque después de miles de años de silencio, de repente somos conscientes de 3 objetos que están cruzando nuestro sistema solar. Uno fue identificado efectivamente como un cometa, el Borisbong. El segundo no se supo qué diantres era, se le llamó Oumuamua. Y el tercero, que es el que está ahorita mismo cruzando nuestro sistema solar, se le ha llamado E-Atlas, y tiene locos a algunos científicos porque no se comporta como cometa, no tiene cola, sigue un camino indescifrable, y entre más el estudio van pasando los días, más raro se pone el asunto. Parece dirigirse a Marte, no lo vamos a poder ver totalmente, y a esto último se suma que mientras más oportunidad de hacer análisis, más complejo se vuelve, y aquí es donde llegamos ahora sí a Avilov. Avilov no es cualquier papanatas que salió debajo de una coladera, es el director del proyecto Galileo, es el director fundador de la iniciativa Agujero Negro de la Universidad de Harvard, es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica y exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Él fue miembro del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología y presidente de la Junta Física y Astronomía de las Academias Nacionales. Ha escrito 2 bestsellers y es uno de los astrofísicos más famosos del mundo por sus descubrimientos. En una entrevista con CNN, Love dijo sin reparos que, cito, una civilización tecnológica avanzada podría servir para que las personas seculares se acerquen a Dios, porque sus naves tecnológicas o su tecnología le va a parecer milagrosas a las personas, similar a lo que percibiría un cavernícola durante una visita a Times Square en la ciudad de New York. Obviamente que estas declaraciones las hace él pensando en que este contacto que ya está anticipado a él va a ser bueno para la humanidad. Y ahí mismo en esa entrevista afirmó ante el existencialista Bauer que dado que judíos, escucha, y esto es textual, dado que judíos y cristianos están de acuerdo en que el Mesías debe aparecer, lo que los unirá cuando aparezca, haciendo alusión a que estos nuevos descubrimientos extraterrestres son de hecho el Mesías, ¿no? Lo que nos va a unir, porque él es judío, es, ¿has estado aquí antes? Es decir, cuando estos seres aparezcan, la forma en que las grandes religiones se van a unir, es decir, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que tienen a Jesús como una figura central, ya sea positiva o negativamente, la única forma en que las 3 grandes religiones se unan es haciéndole una pregunta a estos seres: ¿has estado aquí antes? Si la respuesta es que sí, entonces, dice Avilov, ambas religiones ya no tienen razones para pelear. Y en ambos escenarios, Love empieza a vender una visión sumamente positiva del contacto que se aproxima, en donde las religiones se fusionan, los escépticos o ateos terminan creyendo en Dios y una era de paz emerge. De hecho, me pareció muy raro que Avilov esté utilizando esa fraseología luciferina de edad dorada. Esto, por supuesto, está en correspondencia con el escrito de Adam Clark llamado Childhood,
Yo te lo voy a escribir en 10 puntos porque este sueño de la era dorada se empieza ya a proyectar, pero si no has visto la serie o has leído la obra de Adam Clarke, te sugiero adelantes esta parte, ¿sí? Bien, lo primero que nos presenta Adam Clarke es una invasión pacífica que va a terminar con las guerras. Naves colosales se van a estacionar sobre las grandes capitales del mundo y sin disparar una sola bala van a forzar el cese de conflictos y van a terminar con el hambre utilizando su tecnología. Y la humanidad entra en una edad dorada, administrada por los que son llamados los Overlords. Y el contacto en realidad lo que va a hacer es que va a poner a la especie humana bajo sumisión de estos nuevos seres que aparecen en la escena sin disparar una sola bala. Esto lo había dicho yo en mis otros podcasts, en que una tecnología súper avanzada cuando se cruce con el ser humano no tiene que hacer nada, va a ser dominado simplemente por el hecho de estar cruzado en la existencia de una tecnología superior. Ahora bien, la primera gran orden del contacto en la obra de Clarke es amputar el impulso de ir afuera. Se cierran los proyectos espaciales y el mensaje es claro: no va a haber autonomía humana fuera de la disposición, obviamente, de estos seres. Es decir, durante décadas los Overlords se niegan a mostrarse. Siempre están a la expectativa los seres humanos de que existen estos seres, pero no hay, esto es impresionante, no hay un contacto oficial. Y cuando tú analizas, por ejemplo, la narrativa del UAP, que se viene gestando desde la década de los 20 y se empezó a explotar desde la década de los 40 en adelante, vas a notar que hay mucha algarabía en torno a naves que surcan los cielos, esferas, fotos borrosas, pero esto va acrecentándose. Es más, si tú vas, por ejemplo, a Nuevo México, ahí en Roswell, parece ser que el fenómeno del crash de Roswell determinó el rumbo de esa sociedad. Pasas por las calles y va a haber fotos de ovnis, hombres verdes, es decir, y ni siquiera ha habido un contacto oficial. Imagínate si llega a haber un contacto oficial. Estos seres se niegan a mostrarse, pero cuando se muestran por primera vez ante los seres humanos, exhiben todo el estereotipo o iconografía de lo que los seres humanos han considerado demonios. Tienen alas, tienen cuernos, tienen colas, y lo que pretende Clarke, por supuesto, es muy sutil: subvertir el imaginario religioso como parte del choque cultural del contacto. Es decir, lo que los humanos siempre tuvieron por malos y demonios, en realidad siempre fueron los buenos. Y esto es muy interesante porque justamente este es el desarrollo que se da desde la masonería, desde el luciferanismo, desde la teosofía y desde la visión de muchos grupos que son gnósticos. Aquellos que nosotros consideramos dentro de la visión cristiana como los malos, en realidad son los buenos, y nosotros hemos sido engañados. Por eso dentro de la masonería el acceso a la información, o el acceso o el desenvolvimiento del profano o del aprendiz en los grados superiores es ir conociendo a quien va a ser obviamente su maestro, que es Lucifer. Después en la obra se nos muestra que estos seres tienen la capacidad para sanar, para ayudar, para proyectar imágenes de televisión sin cámara, y estamos hablando de que esta obra fue escrita en el siglo XVIII, siglo XIX. El contacto obviamente va a traer paz por disuasión perfecta y va a haber una vigilancia total. Se acabaron los crímenes, se acabó todo esto. Y mira, hasta este punto toda la gente, obviamente, yo vivo en un país donde existen 150 asesinatos todos los días, las mujeres desaparecen, aparecen cabezas en los carros. A cualquier persona que ha perdido un ser querido y ve cómo sus negocios o su vida se ve frustrada a causa del mal, este tipo de cosas, por supuesto, que van a ser muy, muy, muy deseadas, créeme. Después ellos confiesan su tarea. Una vez que se presentan, ellos confiesan su tarea y ellos dicen obedecer a una entidad superior, el Overmind. Ellos vigilan, ellos guían, ellos asisten al salto evolutivo de otras especies en el universo, pero ellos mismos no pueden unirse a esa conciencia cósmica. Es decir, hay un contacto asimétrico y trágico, y aquí revelan la disposición final con la que vienen. Ellos empiezan a segregar a los niños para protegerlos y acelerar el tránsito de la nueva especie. Entonces el contacto real nunca fue con los adultos, siempre fue con la generación nacida bajo su sombra y su tutela. Estamos hablando entonces de que esa generación sería una generación de niños que serían transformados y domados para el fin justamente que se va a imponer. Los adultos no sirven. Y por lo tanto hay que entender que esta visión a nosotros nos puede sonar chocante, pero está muy de la mano también con muchas de las cosas que venimos viendo en las últimas décadas. Ahora, si tú piensas que Adam Clarke era un masón que nos decía de forma encubierta estas cosas, no. Adam Clarke era cristiano. De hecho, Adam Clarke fue ministro metodista wesleyano, fue un erudito bíblico de alto nivel y fue 3 veces presidente de la conferencia wesleyana. Adam Clarke es parte de los cristianos que se involucran en el tema
y quedan cruzados por él más allá de la escatología tradicional. Lo que Adam Clarke te dice, por ejemplo, en una novela, te lo dice Timothy Alberino en una descripción narrativa. Ahora, el 22 de junio de este año, volviendo a Love escribió en su sitio que aunque Atlas sea un cometa, la humanidad ya está madura, escucha bien, para empezar a prepararse para un futuro contacto. Y afirma, cito, cualquier mensaje del cielo que nos diga que no somos los más inteligentes del vecindario, ya tiene que empezar a ser moderado por psicólogos para reducir el impacto nocivo sobre el ego humano. Escucha lo que está diciendo Love. Está diciendo, cualquier cosa que demuestre que hay algo más inteligente que nosotros, ya tiene que empezar a ser demostrado o tratado con psicólogos porque puede crear caos en la sociedad. Es decir, debe iniciar desde ya, dice Love, una forma de condicionamiento que vaya preparando formalmente la psique de los individuos para que acepten el contacto venidero. Esto me hace regresar a Liu Elizondo, el escritor de Imminent, porque en una entrevista justamente en un podcast, él dice, hay cosas que yo sé que han transformado para siempre mi visión sobre el cristianismo. Esas son textuales sus palabras. Hay cosas que yo sé que han creado una suerte de existencialismo cósmico y me han hecho replantear muchas cosas del cristianismo. Yo siempre lo he venido diciendo en mis programas que los cristianos se sienten sumamente protegidos, pero es que hay muchos de ellos que van a ser engañados, porque en realidad el gran telón de la elección y el gran telón de lo que corresponde a nuestra soteriología va a ser desvelado en aquel día, pero es que tampoco es algo oculto, porque la Biblia nos lo dice, que muchos han de ser engañados, ¿verdad? Y que vendrá una gran apostasía por causa de espíritus engañadores que insulfarán sobre las oídos de las personas mentiras que serán creídas. Luego nos dice el propio Love, cuando un visitante llama a nuestra puerta, esto lo dice en la misma entrevista de CNN, podría ser demasiado tarde para decidir cómo responder. Así que nuestras naciones que están sumidas en el caos no van a ser capaces de proteger a sus ciudadanos, así que tenemos que empezar ahora a prever una respuesta para las tecnologías interestelares avanzadas. Miren, queridos, que es muy interesante. Es como si una serie de ideas estuviera sobre la mesa de los poderosos y empiezan a compartir fragmentos. Avi Love no es cualquier persona, es el astrofísico más famoso hoy por hoy, director del Instituto Galileo de Harvard, el señor Liu Elizondo, trabajador del Pentágono, David Grush, un expiloto de la USAF, otros son de la Marina. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Porque son estas mismas ideas las que comparte Elizondo en su libro Imminent, es decir, para él como para muchos, el tiempo en el que deberíamos estar preparados para ese contacto es ahora mismo, porque el contacto, dice Imminent de Liu Elizondo, puede ser hostil. Love le apuesta a un contacto positivo, Elizondo le apuesta a un contacto negativo. Leyendo por mi cuenta y sacando mis propias conclusiones, te voy a decir cuál es mi percepción de estas cosas, basado en lo que por mi cuenta está medio por mis concepciones religiosas. Si ellos quieren lograr una perfecta y total aceptación, aquello del contacto debe llevarse por lo menos en 3 fases. La primera fase, por supuesto, debe ser muy violenta. Es decir, ha de hacerse testimonio de una raza violenta que odia a los humanos y que quiere destruirlos, haciendo contacto de forma hostil para que la psique, la estructura psicológica social empiece a fragmentarse y a destruirse. Y esto generaría, como dijo Reagan en la ONU, la aceptación primaria para la unidad de todos los pueblos. Es decir, los pueblos por primera vez dejarían de pelear y pensar en ellos mismos y pensarían al unísono. Nosotros como seres humanos somos como una colmena, es decir, pensamos de forma fragmentada hasta que hay un líder en la escena. Cuando aparece un líder en la escena, entonces somos capaces de unirnos. Y esto, por supuesto, lo vas a entender desde la visión de la década de los 40, cuando todos los movimientos de franquistas, nacionalsocialistas, todos estos movimientos que tuvieron a los grandes líderes como Franco, como Hitler, como Mussolini, como los grandes adalides, que fueron, representantes de pueblos enormes, muestra justamente que el patrón de la sociedad es ese. Y también, si regresas más atrás, vas a encontrar a los Césares, vas a encontrar a Alejandro, vas a encontrar a Gengis Khan, vas a encontrar a todos los grandes líderes que evocan en el pueblo sentimientos que son dignos de ser seguidos. Entonces, sí, tiene que tener la primera fase, debe ser violenta. Debe de demostrarse que esta raza, que ya también se empieza a hablar no de una raza, sino de varias, y algunas de ellas muy violentas, esta raza odia a los seres humanos, que va en la línea de lo que le decía Phil Schneider,
Phil Schneider decía que había algunas razas que eran violentas, algunas son benefactoras, algunas son malas, pero las que son malas quieren la destrucción de los seres humanos. Una vez que los seres humanos se den cuenta de que hay una raza violenta que tiene por fin destruirles y les ha hecho partícipes de esta idea, ha de aparecer otra raza que ayude al ser humano a contrarrestar a la raza hostil. Y esto es lo que dice el propio Burlinson, ¿no? El senador y mano derecha de Donald Trump. Y también lo dicen otros insiders. Es decir, con esto generas la dialéctica hegeliana perfecta. Tienes la tesis y la antítesis. Y luego nada más va a surgir la síntesis, que es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y esto, si no te has dado cuenta, ya fue hecho hace unos años y tú formaste parte de ello. Primero se gestó el desastre con un mentado virus, lo cual hizo que toda la humanidad obedeciera al unísono, y después se da la cura, y por último aquello sentó el precedente de control, que aunque siendo sinceros creo que no les funcionó, aunque lo tenían previsto con décadas, no funcionó como ellos querían, el gran reseteo, como se habló en el foro de Davos. Incluso llegaron a hacer alusiones de que, Klaus Schwab llegó a hacer alusiones de que el terreno estaba listo para el gran reseteo. Quiere decir que sí lo tenían planeado y lo querían hacer, pero no funcionó por muchas razones. Así que este es el segundo intento. Volviendo a nuestro punto, esta raza buena nos va a ayudar dándonos tecnología, diciéndonos cuál es la mejor forma de coordinarnos, creando un estado mundial, por supuesto, un gobierno que pueda actuar y responder y pueda representar a todos. Y todo esto, por supuesto, es pura ficción. Por último, se debe dar poder y relevancia a la raza amiga, y aquí se hace el reboot necesario, en donde quedan religiones, ciencia y gobierno merced a estos nuevos amigos que van a aparecer en la escena. Y esta es la historia de Childhood. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que efectivamente no importa de qué lado lo veas, todos se entrecruzan. Si lo ves desde el lado científico, tienes a Avi Loeb diciendo exactamente lo mismo. Tenemos que prepararnos para el contacto con estas tecnologías extraterrestres, psicológicamente la sociedad tiene que estar lista. Si lo ves desde el lado social, la gente también ya tiene sus propias narrativas respecto a cómo va a ser el contacto, cuándo se va a dar, y empiezan los insiders y las migajas ahí a pulular. Si lo ves desde el lado psicológico, tienes a Carl Jung, que ya habló de este tema, ¿no? Respecto a cómo estos seres sirven como arquetipos de los salvadores que han existido en todo tiempo en las sociedades. Si lo ves desde un lado histórico, tienes a Jacques Vallée, que es otro de los grandes referentes de este tema, diciendo que efectivamente este contacto se ha venido dando a través de los siglos y también se volverá a dar. Si lo ves desde el lado religioso, obviamente la escritura habla del segundo advenimiento de nuestro Salvador y que va a traer una guerra llamada la guerra del Armagedón, va a traer juicio, va a haber justicia, va a haber derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Todas estas líneas se entrecruzan y están llegando a un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente estamos en los albores de lo que va a ser la preparación, no sé si en esta generación o en la que sigue, de un formato nuevo para hacer reboot a la sociedad, en donde por supuesto estos seres que se especula si son ángeles, demonios, si son seres interdimensionales, intraterrestres, etcétera, aparecen en la escena ya de forma abierta y con una desvelación de sus intenciones cada vez más evidente. Esto va a seguir aumentando. 3 cosas finales con las que podemos cerrar este nuevo podcast. La primera es que el 26 de octubre, el famoso asteroide Atlas, ¿no? Que no sabemos qué es, va a estar en el punto máximo del perihelio, es decir, ahí se va a saber si esa vaina realmente es un cometa, porque va a estar muy cerca del Sol y ahí el Sol va a hacer que saque su colita, ¿verdad?, de hielo como los cometas, o vamos a ver si es tecnología extraterrestre. 26 de octubre, como dice el propio Loeb, y lo cito: si el 26 de octubre en la escala de Loeb este aparatejo demuestra tener una correspondencia con lo que es un cometa, simplemente será un vecino interestelar de otro lugar, de otras galaxias incluso. Si este aparatejo demuestra en la escala de Loeb 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de no corresponderse con lo que es natural a un cometa, entonces sí, estamos ante un punto de inflexión en la historia donde estamos por primera vez en contacto con tecnología alienígena. 26 de octubre, gente. La segunda cosa es que esta cuestión de las revelaciones cobraron un pico ayer con una sesión en el Congreso de 9 horas, así que en el próximo podcast te voy a decir todo lo que se dijo en el Congreso con la nueva información que se presentó, en donde, para redundar, estuvo Liu Elizondo ahí. Y la cosa número 3, si te gustan mucho estos podcasts, déjame tu like y tus comentarios para seguir haciéndolos y para que todos puedan seguir flipando con